Buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde estéis, a todos, a todas. Quiero daros las gracias primero, Regina y Eleonora, por crear este espacio del cuerpo del yoga, por crear este lugar de debate sobre el yoga y la filosofía india en español. Y también gracias por invitarme, por supuesto. Vengo a hablar o a exponeros la experiencia, el experimento de un escritor anglo-indio, que en los años 60 se encerró en una habitación, en un apartamento en el corazón de Roma, junto a la lectura de dos Upanishads, guiado por la lectura de dos Upanishads, con el propósito de no salir de la habitación hasta haber encontrado o haber tenido una experiencia de su Atman, nada más y nada menos que ese yo, ¿no? Eterno, ese yo eterno, permanente, del que hablan las Upanishads. Vamos a leer este experimento de Aubrey Menen, así se llama el escritor, no en clave upanishádica, sino en clave Sankhya Yoga, porque cuando yo conocí este texto que publica a raíz de este experimento, me pareció que todo este proceso que él relata se prestaba más a ser considerado, a ser leído desde la psicología del yoga, concretamente del Yoga Sutra estoy hablando, y desde una perspectiva del Sankhya, de las estrofas del Sankhya clásico, más que desde una lectura upanishádica. Aunque no voy a profundizar aquí en la filosofía del Sankhya clásico, tenemos que partir de una pequeña base, muy simple, ¿no? Y es la idea de que el Sankhya clásico defiende un dualismo. A muchas de vosotras esto ya os sonará. Tenemos por un lado a Prakriti, que simbolizaría tanto el cuerpo como la mente, es todo el aparato psicomotriz, y también el ego, el yo empírico. Vamos a tratar a Prakriti como si fuera un yo biográfico, un yo narrativo. Es la clase de yo que recuerda, por ejemplo, su infancia, tiene un recuerdo biográfico de cómo ha ido evolucionando la persona, son mis narrativas personales. Y esto involucra la mente, pero también involucra el cuerpo y, por supuesto, involucra las emociones. Entonces, por un lado tenemos a esta Prakriti y por el otro lado tenemos a Purusha, que aquí lo vamos a tratar, bueno, como se lo ha tratado normalmente, como una conciencia testigo, una conciencia que simplemente está ahí, pasiva, es como una base de conciencia. Aquí lo vamos a tratar, por oposición al yo biográfico, narrativo, que es Prakriti, vamos a hablar de Purusha como un yo mínimo. Mínimo no porque sea pasajero, es eterno, pero es mínimo porque es simplemente un ojo que está ahí observando, ¿no? Entonces, a partir de este dualismo, vamos a entrar en el experimento de Menen. Ahora bien, cuando el Sankhya nos habla de liberación, Kaivalya, nos habla de separar, ¿no?, a esta conciencia mínima, testigo, de todas esas narrativas que conforman Prakriti, cuando el Sankhya nos habla de esta separación y la tematiza como una liberación, Kaivalya, aislamiento, este proceso involucra muchas emociones, involucra, si se quiere, también al cuerpo, pero esto no está presente en las estrofas del Sankhya. Entonces, cuando se nos habla de esta liberación, de esta separación de estos dos elementos, parece que las emociones no desempeñaran ningún papel, pero sí lo desempeñan, ¿no? Entonces, lo que la historia de Aubrey Menen nos va a contar es el papel que juegan las emociones cuando uno está buscando ese yo interior, ese yo que nuestras narrativas mentales ocultan la mayor parte del tiempo. Para llegar hasta esa experiencia de ese yo mínimo, profundo, que está oculto, vamos a tener que distanciarnos de muchas narrativas que son emocionales. Vamos a tener que deshacer nudos que ya no son simplemente intelectuales, que no se deshacen pensando, ¿no? Hay muros dentro de nosotros que no se deshacen pensando. Entonces, esto lo vemos muy bien cuando se le pone cuerpo a esta búsqueda y se encarna en una historia vivencial que yo voy a usar aquí, la de Aubrey Menen, pero podría ser cualquier otra. Entonces voy a empezar compartiendo pantalla, a ver si nos sale bien. Bueno, entonces deberíais estar viendo la primera diapositiva. Os agradezco si me confirmáis, Regina, Eleonora. Todo perfecto. Sí, se ve bien. Entonces, las estrofas del Sankhya, ¿no?, ese texto que conservamos del Sankhya clásico, como digo, no profundizan mucho en los detalles prácticos de cómo liberarnos o cómo separar a esa Prakriti con todos sus contenidos mentales, la mente, el cuerpo, cómo llegar hasta ese Purusha que se supone que es mi yo, el yo eterno, ¿no?, el yo que está siempre en silencio, que no se ve afectado por nada, el yo que me está sosteniendo. ¿Cómo hago para llegar a ese yo?
Pues en las estrofas del Sankhya no se nos dice mucho. Tal vez la estrofa más práctica que tenemos de esto sea la que estoy compartiendo, la estrofa 64. Dice, de la práctica de los tattvas, tattva abhyasa, surge el conocimiento no soy, naasmi, no es mío, name, no hay yo, naham. La pregunta sería, ¿en qué consiste la práctica de los tattvas, ¿no? Porque muchas veces este triple conocimiento, el conocimiento de que yo no soy, de que nada es mío, no poseo nada, y de que en realidad no hay ningún yo, cuidado con eso, no hay ningún yo empírico, ¿se entiende? Este triple conocimiento se lo ha usado en los estudios posteriores, las interpretaciones posteriores, como diciendo, bueno, hay que usarlo como un mantra, como una repetición, como una fórmula. Entonces tú la vas llevando, por ejemplo, al cuerpo, o la vas llevando al ego, la vas situando en esas narrativas intelectuales y la aplicas. Y de repente te repites a ti misma. Esto no es lo que yo soy, esto no es mío, no me pertenece, en realidad no hay yo. ¿Vale? Este no es el yo. Bien, entonces, muchos intérpretes posteriores han usado esto como un mantra, pero esto no es lo que dice la estrofa. La estrofa dice que esta triple fórmula liberadora procede de haber practicado los tattvas. O sea, que tú primero practicas los tattvas y entonces desembocas a este conocimiento que aquí viene formulado en estos 3 pasos. Entonces te aíslas de Prakriti, como digo, de esas narrativas, de ese yo biográfico. Entiendes que todas las narrativas biográficas que te has contado sobre tu vida, en realidad no te pertenecen, en realidad no son tuyas, ¿no? Ahora, la pregunta está, ¿pero en qué consiste practicar los tattvas, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, ahora vamos a entrar en esta pregunta, que no es de fácil resolución, no se resuelve fácilmente. Pero esto para que veáis que no hay ningún contenido práctico en el propio texto, no se detallan realmente los pasos, la metodología para llegar a esta separación entre Prakriti y Purusha. Y Vachaspati Mishra, comentando esta estrofa en un comentario, en el Tattva Kaumudi, va a decir que esta idea de que no soy, quiere decir no soy Prakriti. Y decir no soy Prakriti lleva implícita la afirmación de que sabes lo que eres. Cuando dices no soy Prakriti, sabes que lo que eres es Purusha, ¿no? Esta es una idea que me llamó mucho la atención porque una cosa es decir, bueno, yo no soy este lío mental que me estoy haciendo o yo no soy esta emoción que estoy sintiendo, pero una cosa es decir eso y otra que sepas lo que eres en realidad, ¿no? O sea, no pueden ser considerados sinónimos. Hay un gran salto de saber lo que no eres a saber lo que sí eres, ¿no? Entonces, que esto Vachaspati Mishra lo explique como si fuera sinónimo, me pareció curioso, porque cuando uno, como digo, pone esto a prueba y pone esto en práctica y se va distanciando de todas las identidades y narrativas que se ha ido contando a lo largo de la vida y que otros nos han contado sobre nosotros, cuando uno hace el ejercicio de distanciamiento y dice, yo no soy esto, esto no me pertenece, esto no... De ahí no se llega así, por arte de magia, caído del cielo, al conocimiento o a la sensación de lo que uno sí es en realidad. En verdad en el proceso hay mucha confusión, hay pasos o hay tramos donde uno se siente muy desconcertado, sabe lo que no es, pero no sabe lo que es. Entonces, me pareció curioso y resalto esto porque la historia que voy a compartir de Obri Menem muestra que no, en realidad, no son sinónimos estos 2 pasos, ¿no? Para llegar a decir desde el corazón, desde dentro, yo soy Purusha, hay mucho que trabajar, ¿no? Mucho que lograr. No es tan sencillo. Más importante me parece el comentario que hace a esta estrofa la Yukti Dipika. La Yukti Dipika es un comentario anónimo a las estrofas del Sankhya, si no recuerdo mal, del siglo VIII, y nos dice, mediante un ejercicio repetido de negación, pratisheta, de los tattvas, mediante un ejercicio repetido de negación de los tattvas y objetos del mundo, surge el conocimiento no soy, no es mío, no hay yo. Entonces, se trata de ir repitiendo, imaginaos, poniendo la atención en el cuerpo, en las sensaciones, en las emociones, en los pensamientos que nos vienen, y aplicarles un ejercicio sistemático de distanciamiento, de desapego y por tanto de negación. Pratisheda aplicado a los tattvas. Hago un breve inciso, simplemente.
que a veces uno cuando está estudiando estos textos, o yo por lo menos, no sabe dónde está, porque el vocabulario es budista, 100%. Es decir, parikalpita es un término, parikalpita vishaya es un término budista. Pero si os fijáis en la estrofa, la triple fórmula liberadora, no soy, no es mío, no hay yo, la encontramos casi idéntica en los sermones budistas del canon Pali. Y si el comentario, como digo, también añade a esto vocabulario budista, pues estamos en arenas movedizas, ¿no? Y no voy a entrar aquí en cosas que serían más técnicas, pero Pratisheda es importantísimo en Nagarjuna, las fases de la negación, ¿no? En el tetralema, Parikalpita Vishaya es una expresión, o Parikalpita Swabhava, en fin, esta idea está ya en el budismo Yogacara. Entonces estamos ya en arenas muy híbridas, o a mí al menos me lo parece, ¿no? El caso es que nos vamos a adentrar movidos o guiados por la Yukti Dípika, que nos dice que para obtener esta fórmula liberadora uno tiene que ir aplicando un ejercicio de negación consistente, repetido, que le va a llamar Pratisheda. Ahora, comienzo, antes de entrar en Aurimenen, con una serie de preguntas, que son las preguntas rectoras que nos van a guiar. La primera es, ¿solo hay una manera correcta de realizar esta práctica de los tattvas? Os preguntaba antes, pero esto... Vale, de esta práctica yo obtengo este conocimiento. Estoy segura de lo que no soy, de lo que no me pertenece, de que en realidad no había ese yo empírico que me he creado con mi nombre, apellidos, mis características. Bien, pero ¿cómo llego a ese conocimiento? ¿Cómo se practica esto? ¿A qué llama las estrofas del Sankhya? ¿A qué llaman tattva abhyasa, la práctica de los tattvas, ¿no? Solo hay una manera correcta de practicar esto, puede haber diferentes maneras. Requiere esta práctica de ejercicios que vayan más allá del pensamiento, ejercicios que conlleven, por ejemplo, meditación. Puede llevarse a cabo meramente mediante el análisis intelectual, como va a defender nuestro escritor, Ori Menem. Ori Menem no se va a sentar a meditar, esto ya os lo anticipo, ¿no? Entonces, tampoco es que esté yendo en contra, me parece, de lo que dicen las estrofas del Sankhya, porque no nos dicen nada sobre esto, ¿no? Si requiere pensamiento, si requiere ir más allá del pensamiento. Y la pregunta fundamental, ¿qué papel desempeñan las emociones en esta práctica de la negación de los tattvas? Porque, fijaos, los tattvas no son cosas abstractas. Tattva podemos traducirlo como eseidad, otros dicen categorías de la realidad, pero no es abstracto cuando yo llevo este ejercicio a la práctica. No es abstracto porque implica muchas identidades. La identidad sexual, la identidad moral, religiosa, política, familiar, ¿no? Ir colocando la atención en mis emociones e ir distanciándome de ellas está lejos de ser un ejercicio abstracto o un ejercicio teórico, ¿no? Negar todas las narrativas identitarias que componen mi yo biográfico, Prakriti, implica negar una multitud pues, de emociones, porque esas narrativas o esas identidades las he construido sobre emociones. Pues lo que uno es en la vida, la profesión, el rol que uno ha jugado en su familia, el rol que jugamos en la sociedad, como digo, no solo en las familias en las que nacimos, también en las que luego hemos creado, ¿no? En fin, el yo que proyectamos en los demás, la validación que queremos de los demás, todo eso es negar los tattvas, es decir, distanciarse de todas esas realidades implica ir aplicando este ejercicio de negación pratisheta. Entonces, ¿cómo no van a estar implicadas las emociones? Precisamente nuestro desafío es que en esta negación de las narrativas nos van a salir al paso muchas emociones muy desagradables, ¿no? Bien, entonces ya la última pregunta sería ¿cuántas vidas habrá detrás, me pregunto yo, del conocimiento, de este triple conocimiento, ¿no? que resume esta estrofa, ¿no? Detrás de ese intento por llegar realmente a una comprensión, a un distanciamiento, donde uno reconoce que, bueno, que en la vida en verdad nada le pertenece, que, que no somos este yo biográfico, este yo narrativo, sino que en realidad tenemos una base de fondo que nos sostiene, que está contemplando, que no está afectada, que es la fuente del silencio, que tantas veces necesitamos y no encontramos, no sabemos cómo llegar, ¿no? a ella. Entonces, hay muchas vidas detrás de este esfuerzo por lograr lo que, bueno, la Karika de forma muy breve nos resume, ¿no? En 3 fórmulas. Y también hay muchas historias detrás de muchas historias vitales, detrás de esta tensión, ¿no? Entre no ser el yo biográfico, el yo que nos imponen, y ser, digamos, ese Purusha. Vamos a usar la vida y la obra de Ori Menem
para entrar en un ejemplo práctico, ¿no? Voy a hacer una breve introducción. Primero, pues para quienes no conozcan a este escritor, nace en Londres en 1912, muere en Kerala en 1989, en Trivandrum. Es hijo de madre irlandesa y de padre indio. Es uno de los escritores pues, más, no sé, escépticos, gamberros, irreverentes del siglo XX, ¿no? Es autor de más de 26 obras, de ficción, de no ficción. Se lo conoce así de forma un poco sensacionalista porque él reescribió el Ramayana, la obra épica del Ramayana, a muchas os sonará, pues él la reescribe de una forma, bueno, maravillosa, pero muy gamberra, y es el primer libro que la India, como Estado independiente, la India independiente ya no bajo el poder colonial británico, sino la India independiente, el primer o uno de los primeros libros que prohíbe es este de Menem, donde nos vuelve a contar la historia del Ramayana a su manera, ¿no? Un Ramayana donde, bueno, los personajes son muy gamberros y hay mucha libertad y, en fin, no voy a desgranar aquí el Ramayana. Tiene otras obras, la prevalencia de las brujas. Vamos a entrar en esta última que veis subrayado en morado, ¿no? El espacio dentro del corazón. Porque es aquí donde nos va a contar este experimento, ¿no? Esos meses que él pasa encerrado en un apartamento, en una habitación en el centro de Roma, guiado por estas Upanishads, donde se decide ella está en sus 50 años, o en sus 50 y muchos, ¿no? Decide hacer una revisión de su vida y deshacerse de una vez por todas de todas esas narrativas identitarias y llegar hasta la raíz de lo que es, de lo que él es de fondo, ¿no? De ese Purusha, de ese Atman, diríamos, hablando en Upanishads. No voy a detenerme mucho más en Obri Menem. Simplemente sí que quiero mencionar que si después de esta presentación os interesa seguir profundizando en su obra, vale mucho la pena Obri Menem, más allá de este experimento, pues en mi canal de YouTube tengo un vídeo con María López, que es quien a mí me descubre a Obri Menem. María López está haciendo su tesis doctoral sobre escritores anglo-indios y uno de ellos es Obri Menem. Entonces cuando ella me descubre a este escritor y yo leo la obra que ahora voy a compartir con vosotros, es ahí donde encuentro este ejercicio que a mí me parece sankiano y, bueno, y del yoga de Patanjali, ¿no? Pero tengo ese vídeo en mi canal con ella, donde ella va repasando diferentes obras de Obri Menem y su trayectoria. Tengamos en cuenta que él ya está, como digo, en sus 50 y muchos cuando hace este experimento, pero que Obri Menem siempre fue no solo un gamberro así por gusto y por capricho, sino también fue no sé, un desheredado, si se quiere, ¿no? Fijaos que él nace en Inglaterra, pero tiene rasgos indios, su padre es indio, ¿no? Entonces nunca fue suficientemente inglés y vivió en sus carnes todo el racismo. Tampoco era del todo indio en el país de su padre, porque no dejaba de estar educado en Londres y su madre es irlandesa, entonces tampoco pertenecía a la India. Después era homosexual en tiempos nada comprensivos con la diversidad sexual, ¿no? En tiempos bastante retrógrados. Era antinacionalista, además. En fin, todos los dogmas en los que muchos nos refugiamos en determinadas fases de nuestra vida, dogmas religiosos, políticos, sociales, Menem los descartó por completo, ¿no? O sea, él era, bueno, un desarraigado, el desarraigo como forma de vida. A mí es lo que me evoca Obri Menem, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa irreverencia de haberse enfrentado a un mundo muy hostil en cierta forma, es desde donde va a hacer también este ejercicio de revisión interna y de sacudirse por fin narrativas que son un lastre, una carga para él, ¿no? Entonces vamos a empezar el primer capítulo de esta presentación, lo he titulado Buscando la risa incorpórea. La risa incorpórea es el nombre, es la fórmula que Obri Menem va a dar a un sentimiento que él tiene, que es el sentimiento, la intuición de ese Purusha dentro de él, de ese yo, que en realidad, como digo, no está afectado por nada. Las cosas, las emociones, las que afectan tanto a Prakriti, a nuestra mente, ¿verdad? Pues a ese yo no le importa nada, o sea, es capaz de atravesarlas y de seguir en calma, ¿no? Entonces, a ese sentimiento le va a llamar Menem la risa incorpórea, ¿no? Y esta es la obra que vamos a tratar, veis la portada, el espacio dentro del corazón. Su padre le recomienda las Upanishads. A lo largo de su vida varias veces su padre le recomienda que lea las Upanishads y Menem no lo hace.
pero entonces su padre muere. Y por eso se encierra también a hacer este experimento guiado por la lectura de las Upanishads. Ya el propio experimento lleva una connotación familiar de pérdida, y va a estar reflejado en el experimento de negar todas sus identidades, esta emoción, ¿no? De la que de alguna manera parte el experimento. Por el título, es fácil saber qué Upanishads ha usado, aunque él no va a decirlo en la obra, no las menciona. Pero el espacio dentro del corazón se menciona en la Brihadaranyaka, se menciona en la Chandogya Upanishad, las Upanishads más antiguas. Hay toda una fisiología energética en las Upanishads, ¿no? La cavidad, se supone que el corazón tiene una cavidad, está rodeado por el pericardio. De la cavidad del centro del corazón surgen venas, canales sutiles que parten hacia el resto del cuerpo. Y es la forma que las Upanishads antiguas tienen de explicar también es que consideran que la cavidad del corazón es la sede de los poderes vitales y que de esos canales que parten del corazón hacia el resto del cuerpo, así explican los estados de conciencia, vigilia, sueño y sueño sin sueños. Por tanto, el espacio del corazón, dentro del corazón, no es una metáfora en las Upanishads antiguas. No es una metáfora, hace alusión a la fisiología energética que llevan implícitas estas Upanishads Brihadaranyaka y Chandogya. También la cavidad del corazón es fundamental con todos esos canales para explicar la muerte y la salida del prana. Pero a partir de esas Upanishads antiguas, en las siguientes, Katha, Upanishad, etc., esto va a desaparecer y se va a hablar de la cueva, del Atman que está oculto en la cueva, el yo que está oculto en la cueva, ¿no? Esto lo trata Jonardon Ganeri. Y aquí la cueva sí ya va a ser una metáfora, una simple metáfora. Es como cuando en el Mahabharata, por ejemplo, se habla del Dharma, ¿no? Vamos a simplificar diciendo que es el deber, lo que uno debe hacer, la tarea que le corresponde en la vida, ¿no? Y se dice que el Dharma es sutil, el Dharma está oculto en una cueva, igual que el Atman, que el yo eterno, ¿no? Menem va a usar el espacio dentro del corazón como una metáfora. Pensad que este escritor, que es muy genial, muy extraordinario, no deja de ser un hombre muy mental y muy escéptico. También parte de su gamberrada y de su irreverencia hacia el mundo tiene que ver con este escepticismo, ¿no? Y con este vivir en la mente. Entonces, os decía antes, Menem no se va a sentar a meditar y desde luego no va a intentar, mediante respiraciones, llegar, ¿no?, a ese espacio dentro del corazón. No, no. Para Menem, el espacio dentro del corazón es una metáfora. En realidad lo que está buscando es una voz que él va a percibir que va a llegar de su propia mente y él no creo ni que supiera o fuera conocedor de que cuando las Upanishads que él está leyendo hablan del espacio dentro del corazón, no están haciendo una metáfora, ¿no? No creo que Menem fuera consciente de esto. Bien, entonces os voy a dar como una pequeña ventana a algo que Menem ya nos anticipa al principio de esta obra, que es una especie de autobiografía, ¿no? O más bien una deconstrucción de biografías. Va a decir, debo admitir que no existe el ojo sereno, ¿no? Lo he traducido así, pero es tranquil eye. Se trata simplemente de un recurso para describir cosas, ¿no? Solo existe un espacio vacío que se utiliza como un puesto de observación. Existe, de hecho, algún tipo de sentimiento y es mucho más profundo que ese de René Descartes, si os suena, del filósofo francés, pienso, luego existo. Lo que Menem siente es mucho más profundo que esto. A veces, dice, me lo describía a mí mismo como una especie de risa incorpórea, pero al hacerlo no era más que un escritor inventando una expresión para nombrar algo que ninguna palabra puede describir. Entonces, tenemos ya una caracterización, ese puesto de observación o esa risa incorpórea, pero sobre todo ese puesto de observación, que son rasgos pasivos, calmados, serenos, le llama también el ojo sereno, que comparte el Atman de las Upanishads y que comparte desde luego el Purusha del Sankhya y también el Purusha del Yoga Sutra de Patanjali. Es los rasgos de esa conciencia testigo, de ese yo mínimo que está observando en silencio, ¿no? A eso le llama Menem un espacio vacío donde uno
se instala y observa, ¿no? Y comparte ese silencio. Para encontrar, para vivir la experiencia de este ojo sereno, de esta risa incorpórea, de este puesto de observación, Menem lo va a hacer desde la Piazza Farnese en Roma. La Piazza Farnese está en el corazón de Roma, está al lado del Campo di Fiori, donde está el monumento a la estatua de Giordano Bruno. Es el centro turístico de Roma. Entonces, yo creo, o he propuesto que en realidad lo que Menem se va a construir es su propia cueva, a la que llamo heterotopía, inspirándome, por supuesto, en Michel Foucault. Foucault habla de las heterotopías, directamente significa el espacio otro, los otros espacios. Una heterotopía, según Foucault, es una utopía que existe, que se localiza en un mapa, que es verificable y que pueden albergar dentro de sí muchas épocas diferentes, muchos tiempos diferentes, heterocronías, ¿no? Y esto es lo que hace, a mi modo de ver, Menem, porque se crea una cueva y de hecho no es que viva en la Piazza Farnese con ventanas dando a la plaza, no, es que vive como en un callejón, él lo cuenta en la obra, vive como en un callejón, para llegar a su apartamento tiene que primero entrar como en un portalón gigante, atravesar un pasillo con 4 puertas cerradas con llave, llega a un espacio interior, entonces abre el portal de lo que sería su edificio, es decir, hay muchísimas estructuras para llegar a esa cueva, pero no deja de estar situada en el corazón de una de las ciudades más turísticas de Europa. Entonces, por eso me parece que lo que hace Menem es una heterotopía, ¿no? No buscó ese lugar por casualidad, no es que lo esté haciendo por casualidad ahí, ¿no? Sino que considera, lo encuentra ese apartamento y considera que es el lugar idóneo. Y a mí me parece que es una heterotopía, una cueva otra, ¿no? Si se quiere, lo que él se está construyendo. Bien, yo he estado este mes de agosto en la Piazza Farnese y me he llevado una gran decepción, he de decir, nada que ver con esta imagen, está completamente en obras, está llena de andamios, todos sus edificios, la verdad que me llevé una gran decepción, pero bueno, solo por el romanticismo, ¿no? De saber que Menem estuvo en algún lugar por allí, en algún callejón, haciendo este experimento. Bien, pues vamos a entrar en qué consiste el método de Menem. Os digo que es una persona muy mental y muy escéptica, entonces él va a enfocar el proceso como si se tratase de pelar una cebolla. Va a pelar la cebolla de sí mismo, de sus narrativas, ¿eh? Y lo va a hacer a través de un análisis intelectual. La metáfora que él va a usar es la del cirujano. Él se va a tratar a sí mismo como un cirujano. Entonces, fijaos lo que dice. Dice, el hecho es que la única forma de llegar al espacio dentro del corazón, a ese, vamos a decir aquí, a ese purusha, a esa conciencia testigo, es pasar por el proceso de examinar tu falso yo. Bien, con esto estaría de acuerdo, desde luego, la filosofía Samkhya, la filosofía del yoga. Hay que entrar primero a entender qué eres y qué no eres. Hay que asignar valores correctos a las cosas. Entender que lo que es pasajero, no asignarle el valor de lo que es permanente, por ejemplo, y desarrollar toda una serie de apegos que nos van a atar, ¿no? O sea, el hecho de algún modo, discernir correctamente, eh, de ver las cosas como son, ¿no? Es fundamental tanto para el proceso de las estrofas del Samkhya, de la liberación Kaivalya, como para la liberación Kaivalya del Yoga Sutra, que se inspira en el Samkhya. Entonces, hasta ahí estamos todos de acuerdo, efectivamente. Tienes que entender lo que no eres, poder distanciarte de lo que no eres para tener la libertad de apreciar y vivir lo que sí eres. Ahora bien, Menem lo que introduce es algo muy subversivo porque dice, y este proceso de examinar tu falso yo no se va a alcanzar rezando, controlando la respiración o tomando drogas, ¿no? Se trata de un proceso intelectual tan puro como aprender una lengua extranjera y como tal debe hacerse repasando la misma lección una y otra vez. Cuando está allí en la habitación, dispuesto a hacer este análisis, dice, no se trataba de convertirse en un ermitaño, porque yo ya lo era, yo ya era un ermitaño y encerrado solo. Ahora se trataba de pensar. Va a someter sus narrativas a un análisis muy riguroso. Y para eso tiene que estudiarlas. O sea, primero va a hacer lo que llamaríamos una clasificación, una taxonomía. Va a decir, a ver,
tipos de narrativas que me he creado sobre mí mismo o que otros me han inculcado y yo las he aceptado y las he asumido. Y va a separarlas. Va a ir hebra por hebra, de la cuerda de su identidad, va a ir quitando hebra por hebra y las va a ir estudiando. O sea, realmente es un proceso de estudio intelectual lo que va a hacer. Pero fijaos, aunque usa el análisis intelectual, va a llegar a un estado donde es capaz, el estado final en el que desemboca el experimento, donde llega esta experiencia de Purusha, que él describe como un estado donde lo conoce todo y ya no tiene que pensar, puede conocer sin pensar. Llega a una experiencia que trasciende el intelecto, pero va a llegar a ella pensando, no haciendo respiración, como él dice, ni rezando, ni repitiendo mantras. Se va a aplicar a pensar muy exhaustivamente para llegar a un estado donde él reconoce que ahí no hay pensamiento. La foto que tenéis aquí no es, o la imagen no es de Menem, es René Descartes, el filósofo con gafas de sol. Bueno, dice, había llegado, dice Menem, al estado opuesto a Descartes. Claro, Descartes dice, pienso, luego existo, ¿no? Pero Menem dice, claro, pero yo existía y existía tranquila y serenamente, sin preocupaciones, pero no había pensamiento, ¿no? Yo sabía que existía, pero no porque lo estuviera pensando, ¿no? Estos son reescrituras, reflexiones posteriores que Menem hace sobre esta experiencia que según él lo va a acompañar después de este experimento. Años después, esta experiencia de Purusha lo va a acompañar, ¿no? Ni que decir tiene que el objetivo de Menem no es liberarse al modo ascético y no volver a encarnar, empezando porque Menem no me parece que él creyera en la reencarnación, ¿no? Entonces, él sí quiere llegar a la triple fórmula liberadora, en el que uno es capaz de decir, esto no me pertenece, esto no soy yo. Él sí quiere llegar a la experiencia de Purusha. Lo que no quiere es liberarse del mundo, sino quiere llegar a esa experiencia para llevarla al mundo, ¿no? Para integrarse al mundo de otra manera. Entonces, cuando reflexiona sobre esta sensación que le sobreviene al final del experimento, dice, yo sabía que existía, pero no estaba pensando, ¿no? Entonces yo estaba en el lado opuesto a René Descartes. El ojo sereno había asistido, dice, a un espectáculo inolvidable, ¿no? Cuando termina el ejercicio, dice, el ojo sereno había visto pasar toda mi vida, pero le parecía de lo más cómico mi vida, la vida que yo me había montado, ¿no? Porque observó, vio que mi vida había sido la laboriosa construcción de otras personas, algunas bien intencionadas, otras mal intencionadas y otras simplemente entrometidas. Una vida de emociones inventadas para que yo las sintiera, una vida diseñada para que nunca fuera yo mismo, y no lo habría sido nunca si no me hubiera encerrado en esa habitación de la Piazza Farnese. Bien, a partir de aquí vemos que esto ya anticipa un proceso en el que Menem va a luchar, porque en esa habitación, haciendo ese análisis exhaustivo, aunque él se va a comportar como un cirujano, las emociones lo van a embargar y hay momentos muy duros de la biografía, donde hay narrativas muy dolorosas sobre el racismo, sobre los complejos que él vivió, ¿no? Las discriminaciones que él sufrió. Y esas emociones, Menem no las va a reprimir, porque no se puede reprimir si realmente estás dispuesto a entender que no te pertenecen, que no te definen, que eso no eres tú, no puedes reprimir las emociones que estas sensaciones te despiertan. Entonces Menem no solo no las va a reprimir, sino que las va a contar como él las cuenta, como es un grandísimo escritor, ¿no? Entonces hay momentos duros en este ejercicio. Empezamos con un toque metodológico, porque no lo va a hacer de modo aleatorio el ejercicio. Esto no es un ejercicio metafórico, esto tiene unos pasos bien marcados. La primera recomendación muy curiosa, porque he olvidado decir que si Menem deja este ejercicio por escrito, no es simplemente para compartir su experiencia, es que él la comparte con la esperanza o con la intención de poder ayudar a las personas que quieran hacer lo mismo que él. Por si alguien quiere copiar este ejercicio, pues entonces nos va dando consejos. A medida que comparte su experiencia, nos va dando consejos de en qué errores no debemos incurrir, qué no debemos hacer, etcétera, ¿no? Entonces hay un momento donde dice, no confíes en tu memoria. Y esto es muy curioso, ¿sabéis por qué?
si os fijáis, esto lo dice también Daniel Rabe, la memoria que llamaríamos fenoménica, memoria declarativa, memoria episódica, memoria semántica, nuestra memoria cerebral no recuerda a Purusha, a esa conciencia testigo. La conciencia testigo no es un objeto de memoria, está fuera de la memoria. No podemos llegar a él pensando, llegar a Purusha pensando y tampoco recordando. De hecho, a decir Rabe, no solo no podemos recordar cerebralmente a esta conciencia testigo, sino que para llegar a esa conciencia testigo, a la experiencia de Purusha, nos dice el Yoga Sutra que la memoria se tiene que poner en suspenso. La memoria cerebral, la voy a llamar así para que nos entendamos, ¿no? Se tiene que poner en suspenso para que emerja la experiencia. Y ahí nos damos cuenta de que siempre había estado ahí ese yo, ¿no? Entonces, para recordar que ese yo siempre estuvo ahí, tu memoria cognitiva la tienes que poner en suspenso a través, por ejemplo, según el Yoga Sutra, de técnicas de meditación, de experiencias que hagan que tu mente se ponga en suspenso. Entonces, primero, la memoria no recuerda a Purusha, ¿no? Esto lo dice, como comentaba Daniel Rabe, dice, para recordar a Purusha, o mejor dicho, para recordarse a uno mismo como Purusha, la memoria tiene que ser puesta en suspenso. Suspensión que puede dar lugar a aquello que la memoria no puede registrar. Suspensión que puede dar lugar a la experiencia de Purusha que la memoria no puede registrar, ¿no? A la experiencia de lo que verdaderamente somos y nuestra memoria no puede captar. Entonces, vale, la memoria no recuerda a Purusha, pero va a decir, de alguna manera, va a decir Menem, no confíes en tu memoria, porque es que la memoria, también, como sabemos, es muy selectiva. Entonces, ni siquiera la memoria cerebral, que alberga todas nuestras biografías, los recuerdos de infancia, los recuerdos de nuestro crecimiento, de todo lo que nos ha ocurrido en la vida hasta llegar a este momento, es muy selectiva, hace trampas, maquilla, disfraza, y es como si Prakriti, esta memoria cerebral biográfica, pertenece a Prakriti, ¿no? Entonces, ni siquiera Prakriti se acuerda bien de sí misma. Entonces, no podemos confiar en la memoria si vamos a analizar las narrativas de nuestra vida, porque nos va a dar un relato edulcorado y muchas de las cosas que necesitamos para deshacer esas narrativas, la memoria las ha ocultado sabiamente, porque también nos facilita la vida. Las ha ocultado. Entonces dice Menem, no confíes en tu memoria, ¿no? Dice, vas a examinar tu vida para ver cuánto de ella es realmente tuya, pero no puedes confiar en la memoria. Entonces, tienes que rodearte de recuerdos, de ganchos en los que sostener tu investigación. No estás de vacaciones, no te has retirado para alejarte del mundo o apartarte de todo. Te has retirado para contemplarlo todo. Entonces, Menem, que habla desde sus años 60, finales de los 60, porque esta obra se publica en el 70. Entonces, él está haciendo este experimento en la Piazza Farnese en la década de los 60, terminando la década. No hay internet, no hay smartphones, ni nada smart, ¿no? Todavía. Entonces dice, usa libros, usa fotografías, álbumes familiares, las cartas que tengas sobre ti, sobre tus relaciones. O sea, necesitas materiales externos. Nosotros hoy, no sé, usaríamos el smartphone, el iPhone, que para eso nos rastrean todos los datos y nos guardan, ¿no? Y nos hacen álbumes y demás. Pero lo que quiero o lo que me gustaría compartir aquí, es que no lo hace de memoria este ejercicio. Se está construyendo un museo sobre sí mismo y nos recomienda hacer lo mismo. Si vas realmente a analizar tus narrativas, necesitas documentos externos. Pues no sé, redes sociales, las conversaciones de WhatsApp, lo que hoy vendría a sustituir las cartas, los correos electrónicos. Necesitas realmente seguir los pasos de tu vida punto por punto. No lo hagas de memoria, ¿no? Dice, tus paredes deberían parecerse a las de una actriz retirada, salvo que, junto a tus triunfos, pones cuidado de incluir también recordatorios de tus fracasos. Entonces te vas construyendo este museo, hecho también con materiales externos que te ayudan a repasar las narrativas,
porque es un ejercicio de estudiar, como decía Menem, es como aprender una lengua extranjera, repasar y repetir la lección una y otra vez, y esto es lo que va a hacer. Entonces, segundo capítulo, entramos ya aquí al ejercicio propiamente, desvelando las tramas de Prakriti, deshaciendo las narrativas, aplicando, por tanto, el ejercicio de negación de Pratisheda que nos recomendaba la Yuktidípica, ¿no? Para llegar a esa triple fórmula liberadora. Y empezamos con una gamberrada de Menem, porque es como empieza su obra, es como empieza el espacio dentro del corazón, diciéndonos: fue el Papa Juan XXIII quien me impulsó a descubrir quién era yo. Bueno, ¿por qué dice esto? Porque la obra comienza cuando Menem tiene una audiencia semiprivada con el Papa. Entonces el asesor del Papa le dice: Santo Padre, este es un escritor inglés que viene a verlo. Y entonces el Papa, cuando mira a Menem y ve sus rasgos indios, le corrige a su asesor y le dice: no, no, este señor no es inglés, este señor es indio, o no le ha visto usted la cara. Y entonces le pregunta a Menem para confirmar, le dice: ¿verdad, hijo mío, que usted es indio? Y entonces Menem nos cuenta que está tentado de responderle: bueno, soy indio a medias. Pero luego rectifica, ¿no? Y dice: claro, uno no le dice a los papas que solo tienen razón a medias, ¿no? Sus santidades tienen razón por completo y siempre. Entonces le va a responder: sí, Santo Padre, soy indio, ¿no? Entonces ya empieza relatándonos con esta anécdota, que es más que una anécdota. Nos empieza ya contando pues todo lo que encarnó en su vida, ¿no? El racismo, el no ser de aquí ni ser de allá, el no estar nunca en el lugar correcto, el nunca pertenecer a nada. Entonces dice: no, fue el Papa Juan XXIII quien me llevó a esta habitación, ¿no? Para ver o descubrir quién era yo realmente. Entonces, os voy a resumir muy brevemente las identidades que Menem en esa habitación va a ir deshaciendo. Son muchas. Son identidades con las que Menem en algún momento de su vida se identificó o buscó en ellas refugio, buscó encontrarse a sí mismo en ellas. Y estas identidades le fueron decepcionando, ¿no? Estas vinculaciones sociales, nacionales, morales, religiosas, sexuales, le fueron decepcionando porque no le devolvían la imagen de lo que él era realmente. Ninguna de estas identidades le satisfizo o le colmó. Entonces, en esa habitación ya se va a deshacer de ellas de una vez por todas, ¿no? Entonces, identidad nacional ya sin raíces. De hecho, Menem os decía antes que no era nacionalista, era antinacionalista. Y en otra de sus obras, ¿no? En otra de sus biografías, va a decir que no existen las virtudes nacionales, que no se puede tomar prestada la moral, que la moral y la ética también es de la persona, que si uno es buena persona o mala persona tiene que ver con el individuo, no con la nación, ¿no? Entonces, que a él los nacionalismos, ni el inglés, ni el indio le van a atraer, de hecho los va a denunciar, ¿no? O las personas que se refugian en este nacionalismo y que hacen, que se arropan en este nacionalismo para darse a sí mismas una identidad. Menem, en este sentido, es bastante irreverente, ¿no? Entonces, identidad nacional ya descartada, o sea, no pertenece, no se puede definir a sí mismo en función de vincularse a un país, ni a unas costumbres, ni a unas tradiciones. Identidad moral, para Menem resulta sospechosa y además está sujeta a cambios políticos y sociales, ¿no? Solo hay que ver, por ejemplo, eh, eh, bueno, la moral que está imbricada con lo que luego va a ser la identidad sexual, ¿no? Hubo un tiempo en el que ser homosexual se consideraba completamente inmoral y y la homosexualidad se consideraba una enfermedad diagnosticada por los médicos, ¿no? O sea, estaba en el repertorio de enfermedades mentales. Entonces dice Menem: mira, esto de adherirte a una moral, la moral cambia con los tiempos, cambia con las directrices políticas y cambia también con la sensibilidad de las sociedades, que van, por fortuna, cambiando ciertas tradiciones y reemplazándolas por otras. Entonces, esto es muy cambiante. Yo no puedo hacer de la moral mi lugar donde establecer la identidad. Y esto ya nos lleva a su primera obra, su primera novela, que es La prevalencia de las brujas, que si no recuerdo mal, la publica en 1947, que es una crítica al colonialismo inglés, al progreso, también a las supersticiones de la religión. No deja títere con cabeza.
Aubrey Mennen, ¿no? Y aquí cuenta también, digamos que está hecho cuando él intenta ir a hacer buenas obras o, digamos, lo que diríamos karma yoga, ¿no? Buenas obras a, a una tribu, a la tribu de los Dangis en una selva en India. Y claro, intenta llevarles el progreso, ¿no? Los ingleses, de alguna manera, desde un lado muy colonial, va allí a intentar inculcarles educación y demás, y civilización, y él, Menem, llega un momento en que se siente un hipócrita, porque dice, estos señores no son menos civilizados que yo, y yo no sé más que estos señores, y menos de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Entonces esto es una hipocresía. Entonces, estas narrativas, él ya las deshace en su escritura y en su vida, mucho antes de llegar a esa habitación, pero es en esa habitación donde, digamos, le va a dar el estacazo final, ¿no? Otras narrativas, otras identidades igual de problemáticas, bueno, la identidad política, que en un determinado momento Menem estuvo tentado a seguir a Krishna Menon, ¿no? En la Liga por la Independencia de India, en Reino Unido, y a adherirse, ¿no? A esto y a hacer carrera política. Y lo descarta, ¿no? Porque dice, no era yo mismo, o sea, era lo que el mundo y mis amigos habían hecho de mí. Me di cuenta de que si seguía a Menon, nunca sería fiel a mi verdadero ser, aunque entonces no supiese bien qué o quién era exactamente. Por eso decía al empezar que una cosa es saber lo que no eres o cuál no es tu lugar. Y otra cosa es llegar a la sabiduría de qué sí eres, ¿no? Y cuál es tu lugar. Menem en este momento sabía que la política no le iba a dar respuestas, que no era la clave para él ni para su vida. Se va a distanciar de Menem, no va a entrar en política, pero todavía no sabe exactamente qué es, está confuso, ¿no? Entonces, identidad política descartada. Identidad sexual, homosexual, ¿no? Y él dice con su sorna, ¿no? Con su sátira, dice, mi autoestima se recuperó en gran medida cuando descubrí que casi con toda seguridad, cuando descubrió en su adolescencia, que casi con toda seguridad sería homosexual. Esto me puso inmediatamente en compañía de Shakespeare, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y de una manera menos alentadora de Oscar Wilde. Pero bueno, él va a contar también que ah, la sexualidad pues, es una de sus múltiples identidades biográficas, narrativas, pero desde luego no es, no le va a devolver la imagen de lo que es, ¿no? Tampoco colma lo que él es, ¿no? Entonces es una respuesta tan parcial como lo es la identidad política para él eh, o la identidad religiosa, ¿no? Que ahora vamos a ver. Entonces Menem a sus 50 y tantos años está decidido a llegar a ese yo eterno, ¿no? Y dice, yo todo esto no me lo creo. Y, y hay más identidades, ¿no? En juego. La identidad religiosa, ¿no? También el hecho de ser católico o ser de esta otra religión, de esta otra. Bueno, él tiene un coqueteo con el catolicismo y busca en un momento dado en el catolicismo, ¿no? La respuesta a esa insatisfacción que siente y reconoce que al final se está refugiando de sí mismo, ¿no? Dice, la religión había llegado por sí sola, con sus certezas y directrices, y me había refugiado en ella. Sí, pero me había refugiado de mí mismo, ¿no? Al final tampoco me da una respuesta, ¿no? El catolicismo. Identidad artística, como escritor, ¿no? Que fue. Él estuvo vinculado al grupo de Bloomsbury, ¿no? De Virginia Woolf y todo esto. Tampoco le colma, tampoco le satisface, ¿no? Él va a decir que buscarse uno mismo en la estructura social es un error. Dice, egoísmo, nada más que egoísmo. No eres solo tú, eres parte de la estructura social. Esto es lo que le decía, ¿no? Desde Bloomsbury, que no fuera individualista, ¿no? Sino que... Y él va a decir, era una idea nueva entonces, estaba en el aire en todos los grupos artísticos, las vanguardias, los Bloomsbury de Europa. Dice, el propósito de este libro es mostrar lo equivocadas que están estas palabras. Bueno, claro, aquí habría matices, ¿no? Porque es cierto que cuando uno vive en sociedad, no es solo uno mismo, uno está conformado también por la estructura social, ¿no?
Pero pensemos, contextualicemos estas palabras. Menem está en la búsqueda de Purusha, en la búsqueda de un yo, ¿no? Que lo sostenga, un yo silencioso que lo sostenga, precisamente para luego llevarlo al mundo. Menem, como dije, no quiere convertirse en un asceta. Y cuando vamos en busca de ese Purusha, estas narrativas identitarias, por muy loables que sean, identidades políticas, identidades, no sé, lucha de derechos sociales, lo que sea, por muy loables que sean y necesarias en lo social, estamos en el contexto de la búsqueda de una experiencia de interior, ¿no? De la búsqueda de una experiencia de un yo que estando ahí siempre, pues todas estas narrativas, todas estas problemáticas que nos ocupan la cabeza, pues nos impiden llegar a esta experiencia, ¿no? Y de hecho es una experiencia fundamental que pienso que luego nos puede llevar a trabajar por lo social y por lo político de una manera mucho más enérgica y mucho más clara, ¿no? Y mucho más, o sea, que se puede usar también, se debe usar, a mi entender, para lo social también, la búsqueda de Purusha. Entonces, la identidad artística también descartada. Ahora vamos a llegar a una identidad más arraigada y es en donde nos vamos a detener brevemente, a ver cómo Menem deshace esta identidad. Y es lo que llamaríamos una identidad familiar. Y ahí ya nos toca la fibra, la raíz, de ahí ya nos duele, ¿no? Porque ya lo sabemos, es un lugar común que la familia es tal vez el desafío de la búsqueda y del camino espiritual y el desafío de la ética en general, ¿no? Cuando te reúnes con tu familia y convives con ellos, ahí es donde se ponen a prueba muchas de las cosas que aprendes y teorizas, ¿no? En otros ambientes. La familia nos duele a un nivel que es más que intelectual, ¿no? Un nivel profundo. Es también el lugar donde se celebró, por decirlo así, nuestra infancia. Entonces vienen muchas memorias, también memorias físicas, cuando volvemos a los lugares familiares y nos reunimos con nuestros padres, con nuestros hermanos, volvemos al espacio familiar, el cuerpo también es la memoria corporal, ¿no? El cuerpo también está reaccionando. Entonces, libera muchas memorias la familia. Entonces, va a decir Menem, cuando empiezas a examinarte a ti mismo para encontrar tu verdadero yo, te aferras durante mucho tiempo a los reconfortantes mitos que te han mantenido a flote. Ni siquiera eres consciente de que son mitos, pero un día, a medida que te sientes cada vez más cansado de tu ser, los pierdes. Te encuentras desnudo y ya ninguna mentira te consuela. Bien, es esta desnudez en la que vamos a entrar ahora brevemente para ver cómo se deshace de Prakriti, ¿no? Porque realmente llegar a Purusha implica desnudarte de Prakriti y esa desnudez conlleva enfrentarse a muchas emociones que están ahí como nudos, como resistencias. Están en la mente, están en el cuerpo, a modo de tensiones, son las emociones que subyacen, ¿no? Que están en el subconsciente. Entonces, claro, me pregunto aquí, ¿acaso no consiste la práctica de los tattvas en la progresiva desnudez de Prakriti? ¿No consiste en encontrarse a uno mismo desnudo de alguna manera, como dice Menem, cuando vas quitándote esos mitos, te encuentras que no tienes nada en lo que agarrarte? Hay una fase de mucha confusión, ¿no? En este proceso. Simplemente un breve inciso a este texto de Parrott, en el que me parece una lectura también muy heterodoxa, muy valiente, arriesgada, que hace del Sankhya, ¿no? Este texto que se llama El valor del mundo en el Sankhya clásico. Y Parrott, si os fijáis en lo que está ahí amarillo, resaltado, también va a hablar de la desnudez, de cómo Prakriti llega un momento en que se encuentra desnuda, y cuando se encuentra completamente desnuda, llega el momento de la liberación, llega el momento donde Purusha emerge ya por completo, ¿no? O sea que Menem, con estas metáforas de la desnudez, va también por el camino de esa Prakriti que se expone ante el público, ¿no? Y que de repente se da cuenta de que, bueno, de alguna manera, de que está desnuda, ¿no? Bien, entonces, voy a describir brevemente los pasos que sigue Menem y por qué merecen ser analizados desde una psicología yoga y Sankhya, ¿no? La primera narrativa que se va a contar es una idealización. Va a idealizar a sus padres, como muchos de nosotros lo hemos hecho o algunos todavía lo hacen, ¿no? Entonces, te cuentas una narrativa de tu familia y de tu lugar en ella, pues es súper, no sé, distorsionada, pero en lo positivo, ¿no? Donde solo ves lo bueno y lo negativo se ha ocultado y todos los, bueno, las cosas que merecen ser tratadas, los errores,
Todo eso se oculta debajo de la alfombra. Y entonces va a incurrir Menem en la primera clase de Vipariaya, la primera clase de error. Bueno, os pongo aquí brevemente por qué hablo de Vipariaya. Vipariaya es este error, ¿no? Que aparece tanto en las estrofas del Sankhya como en el Yoga Sutra. Fijaos que en el Yoga Sutra, el comentario, reconoce que Vipariaya es el primer klesha, los klesha, ¿no? De Patanjali. Habla de 5 klesha, Patanjali. ¿Y qué es un klesha? ¿De dónde viene esta idea de klesha? Bueno, la toma Patanjali del budismo, sobre todo del budismo Yogacara. Entonces os pongo aquí que klesha significa factor de perturbación mental. Y Asanga, fundador del budismo Yogacara, en esta obra que se llama Vidharma Samuchaya se pregunta, ¿cuál es el rasgo característico del klesha? Es la característica de la mente que cuando surge se traduce en ausencia de paz. Un klesha lo que hace es perturbarnos, no deja que estemos en paz. Nos aflige y al mismo tiempo nos contamina. Esto lo hace Prakriti todo el tiempo, es decir, la mente genera muchos klesha, alimenta unos klesha con otros. Entonces, al idealizar a sus padres, al idealizar a la familia, va a incurrir, así lo leo yo, Menem, en un klesha que es el klesha del deseo. También desear que las cosas sean como uno las ha proyectado, desear también el deseo que tenemos de ser queridos, de ser validados, de ser aceptados, nos lleva a la idealización. Esto también es una forma de raga. Para deshacer esta idealización, va a llevarlo Menem a la contranarrativa y de repente se va a dar cuenta que sus padres eran unos racistas, unos inconscientes, etcétera, todo lo peor, ¿no? Es una contranarrativa que también va a ser una forma de vipariaya, es otro tipo de error, es otro tipo de exageración y de distorsión mental que por supuesto le va a perturbar mucho a Menem. Es un factor de perturbación mental también. Y es la contraria, es la aversión. Menem pasa del deseo de la idealización a la aversión, al rechazo absoluto de sus padres. Y en un tercer momento va a contrarrestar las dos narrativas y las va a pacificar. Lo que diríamos las va a sadvificar. Le va a poner compasión al asunto, claridad y calma. Y en ese momento está a las puertas, en el ejercicio de ese puesto de observación que he comentado. Pero primero tiene que enfrentarse a las narrativas y esto va a evocar y a despertar la caja de los truenos, que es la caja de las emociones. Entonces, simplemente os doy un reflejo de cómo se manifiestan estas narrativas. La primera, la de idealizar, dice, mis padres fueron pioneros, yo era el vástago de 2 espíritus audaces que habían abierto el camino a un nuevo mundo, ¿no? La madre irlandesa, el padre indio, un nuevo mundo inclusivo donde todas las razas de la humanidad podrían vivir juntas en armonía, dice. Este mito me daba fuerzas cuando mis compañeros de la escuela en Inglaterra me llamaban, me insultaban el rayá de Jamput y me ponían la zancadilla para que me cayera en el barro. Entonces, cuando me hacían acoso, cuando me hacían bullying mis compañeros, este mito a mí me consolaba, me mantenía a flote. Entonces, Vipariaya, como una distorsión, a veces también es un salvavidas, y esto está bien reconocerlo. Pero Menem ya no está en esa habitación a sus 50 y tantos años para salvarse la vida con mitos, está para llegar a Purusha. Entonces, esta narrativa hay que deshacerla. Y la va a deshacer con la contranarrativa, que lo va a llevar, claro, a emociones bastante fuertes. ¿Por qué? Porque recordando, buscando en ese museo de sí mismo que se ha construido, llega el momento en el que su padre su padre ha muerto y a su madre le diagnostican un cáncer de páncreas terminal. Entonces está con ella en sus últimos días y ella, pues una noche bebe más champán de la cuenta, se emborracha un poco. Entonces le cuenta que cuando conoció a su padre, le gustó o le atrajo su padre porque le recordó a las muñecas indias, las muñecas negritas, con las que jugaba de pequeña y que se les daba a los misioneros, ¿no? Y claro, Menem en ese momento no le va a dar importancia, pero cuando está en esa habitación, de repente dice, o sea, que en realidad soy hijo del racismo y del infantilismo. O sea, que mi madre se enamora de mi padre por las muñecas negritas con las que jugaba cuando era pequeña, ¿no? Entonces, podéis, yo creo, ver
Que a esto se une todo el racismo que Menem ha sufrido en su vida por parte de mucha gente y de repente también de su madre y ver que también es hijo de la misma mentira. Estamos en la contranarrativa, que es la distorsión del sentimiento en el otro extremo, ¿no? Entonces va a decir, no soy inglés ni soy indio, Santo Padre, ¿no? Ya le habla al Papa otra vez en sus ensoñaciones, dice, yo soy hijo de un muñeco y de una mujer caprichosa. Puedo pedirle su bendición apostólica para la muñeca, Santo Padre. Era una muñeca muy cristiana, ¿no? Estaba destinada a los misioneros, pero no sé si eran católicos, ¿no? Yo creo que puede sentirse la rabia y el enfado que está sintiendo Menem, ¿no? Entonces dice, maldije a las Upanishads. Al fin y al cabo, ¿qué eran? Sino un producto de una muñeca. ¿Por qué estaba sentado en mi habitación leyendo esta mistificación oriental sino por causa de un muñeco? ¿Quién era este hombre de mediana edad? ¿Quién era yo con el pelo gris pegado a la cabeza, ¿no? ¿Quién era este hombre que se mira al espejo, ¿no? Dice, pregúntale a la muñeca. O sea, que este asunto le levanta mucha emoción, obviamente, ¿no? Le está removiendo toda la infancia y todo el mito. Entonces, la contranarrativa emerge, la narrativa de la idealización ya la hemos matado, ya se fue. Ahora lo que hay es un estado de nihilismo, de tristeza, de frustración, que necesita ser pacificado, porque tampoco ese estado es la verdad. Es una forma de vipariaya. Entonces pasamos a la verdadera clave de Pratixeda, de la negación. Negamos ambas narrativas, ¿no? Santificamos las emociones, lo llevamos a ese guna que se llama sattva, que tiene que ver con la lucidez, con la transparencia, con la ligereza, con la serenidad, con la claridad, el guna sattva. Entonces se habla de sattvificar las emociones, ponerles calma, ponerles transparencia, lucidez, ¿no? Dice, la muñeca ya no me preocupaba, la muñeca no había hecho al hombre que estaba aquí a solas en esta habitación tratando de conocerse a sí mismo. La muñeca había hecho a todos los demás, a esas identidades, ¿no? Al escritor famoso que le prohibieron el Ramayana, a los egos de Prakriti sí los había hecho la muñeca, pero a Purusha no lo ha hecho ninguna muñeca, ¿no? ¿Veis por dónde va Menem? Dice, el observador tranquilo que había encontrado en lo más profundo de mí mismo no formaba parte de estas narrativas. Seguro de este descubrimiento, entonces logré ver que la mujer que se casó con su muñeca, ¿no? Bajo la forma de mi padre, era la misma mujer que había afrontado la noticia de su propia muerte, del cáncer que le diagnostican, con valentía. Entonces, lejos ya de juzgar a las personas por una cosa o por otra, ¿no? Es capaz de verlo todo, de ver los fallos, de ver los errores y también de ver las valentías y los aciertos de las personas, ¿no? Es capaz de ver lo humano, ¿no? Esto es un ejercicio donde está aplicando Pratixeda la distancia de los tattvas. Veis que hay emoción, que Menem no reprime la emoción, y este es un aspecto del ejercicio que no está incluido en la Sankhya Karika. Creo que voy ya muy fuera del tiempo, entonces simplemente tengo más para explicar el final del ejercicio, pero puedo terminar aquí simplemente llamando la atención sobre esto, ¿no? Como os decía, ni la Sankhya Karika ni el Yoga Sutra inciden demasiado en las emociones. Y sí, me han dicho mucha gente, ¿no? Sí, pero mira que este término, yo misma defiendo que los guna, por ejemplo, del Sankhya, tienen un componente emocional, hay palabras en el Yoga Sutra, por supuesto, los klesha, que nos hablan de algo emocional, pero lo que no se puede negar es que no hay no se paran a explicar, no detallan nada, como si las emociones jugaran un papel secundario. Pero es que en estos procesos de llegar a Purusha, las emociones son cruciales, ¿no? Entonces, llama la atención cómo se calla sobre esto, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo con Daniel Rabe, ¿no? Dice Rabe, Patanjali describe la conciencia humana como orientada al conocimiento, ignorando o incluso suprimiendo el ámbito emocional. La pregunta es, por supuesto, ¿por qué hace esto? ¿Es porque pertenece a un clima cultural en el que no es habitual hablar de emociones? Porque claramente no lo es, mi modo de ver, en estos textos, ¿no? Ni siquiera la Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, vamos, rechaza toda emoción, rechaza las emociones, ¿no? O sea, las alusiones que hay al deseo, a la ira, no sé qué, son todas a lo negativo, ¿no? Y de lo que se habla es de Nishkama Karma, todo el desapego. Entonces, no hay una incidencia en las emociones, sino es para rechazarlas. Dice, o tal vez Patanjali hace esto porque siente que las emociones son algo subordinado y determinado por estos movimientos de la mente, que todos los movimientos de la mente que incluye Patanjali y las Vrittis tienen que ver con el conocimiento, ¿no?
cognición errónea, no sé qué, memoria, pero no habla de la emoción, ¿no? Las emociones que consisten en la palabra movimiento, es decir, vritti, parecen ser un factor constitutivo del cambio constante, del movimiento, de la inquietud de la conciencia que Patanjali trata de resolver, ¿no? Entonces, resulta todavía más curioso si tenemos en cuenta que para llegar a Purusha tenemos que lidiar con las emociones, que esto no esté presente ni en la Sankhya Karika ni en el Yoga Sutra. Pasamos entonces al tercer capítulo, donde Menem nos cuenta ya los descubrimientos decisivos de su experimento y también qué pasó después cuando lo terminó y volvió al mundo, ¿no? Entonces lo he titulado Un juego muy serio, y es un juego en el que él ya ha tenido la experiencia de Purusha, ha llegado a lo que estaba buscando, ha atravesado las fases más duras de su desidentificación con esas narrativas y adquiere un sentido de la existencia mucho más lúdico, ¿no? Entonces, primero va a hablar de varios yoes públicos. Son estos yoes públicos los que él ha ido deshaciendo, y va a llegar a un yo privado. Un yo privado que no es todavía Purusha, pero va a ser como un puente, va a ser como la plataforma, la puerta de entrada a la experiencia de Purusha. Entonces, algunas indicaciones que nos da de su ejercicio: repetir narraciones, ir estudiando estas narrativas, identidades artísticas, relativas a la profesión, por supuesto a la familia, a las relaciones, a los vínculos amorosos, ¿no? Repetirlas como un estudiante que repasa para un examen, con cuaderno, con grabadora, él usa todo lo que tiene a mano. Al escuchar o leer o rememorar estos yoes públicos, van a hacer espontáneamente un yo privado que va a poner calma, porque va a tener la fenomenología del sattva, que decíamos que era lo ligero, lo lúcido, lo transparente, lo que conduce a la calma, que es capaz de ver más allá, de atravesar, ¿no? Sin agitarse. Su función es arrojar luz sobre los yoes públicos. Y es que Sattva, en la Sankhya Karika, en las estrofas del Sankhya, el Guna Sattva tiene la función de manifestar, es lo que da luz, efectivamente, es lo que hace que algo se manifieste, se dé a ver, visibiliza. Eso es lo que hace Sattva. Y esto es lo que va a hacer este yo privado, ¿no? Va a visibilizar, va a poner calma, pero también luz sobre hasta qué punto, decía Menem, ¿no? Esa vida le pertenece, esa vida es tan suya como él piensa, ¿no? Y esas narrativas le pertenecen como él piensa. Y el yo privado, dice Menem, es la entrada al espacio dentro del corazón, a este Purusha. Y va a hacer una advertencia muy importante, la advertencia de que no hay que abandonar el experimento bajo ninguna circunstancia antes de que este yo privado, de que esta luz, de que esta calma hayan emergido. ¿Por qué? Porque nos arriesgamos a salir de la habitación habiendo negado todas nuestras narrativas, sin tener nada a lo que aferrarnos, y probablemente eso desemboque en un nihilismo y en una forma de vipariyaya, todavía peor que el error o vipariyaya con el que entramos a la habitación. Salimos negándolo todo en un vacío que tampoco es un vacío lúcido, porque primero sigue perturbando nuestra paz mental, no nos deja ver las cosas tal y como son, y no, desde luego, esta sensación aquí no es sinónimo de ese yo que estamos buscando, no de esa calma, de ese puesto de observación. Entonces, no hay que cortar el ejercicio cuando uno todavía está desprendiéndose de las identidades narrativas, pero no ha llegado a este yo privado, que es la puerta de entrada al espacio dentro del corazón. ¿Y qué es este espacio? Pues una conciencia fundamental, una conciencia base, le llamaríamos, ¿no? Un centro de conciencia al que se van a ir superponiendo todas las necesidades de la vida y todos los yoes biográficos que vamos a ir tejiendo. Se van superponiendo y lo van ocultando, ¿no? Es como una ventana a la que le da el sol, pero la ventana está sucísima, está llena de grasa, llena de manchas negras, entonces obviamente no llega bien el sol a la habitación, no lo traspasa, ¿no? Hay que limpiar el cristal. Pues esto es un poco lo que va a decir Menem, ¿no? A este cristal se van superponiendo todas las necesidades, las tramas de la vida, y esa experiencia de Purusha termina siendo inaccesible para nosotras. Entonces, es un centro que nos sostiene frente a todos los cambios y azares que debemos sufrir desde el día en que nacemos hasta que morimos, ¿no?
Dice, lo describe así, esta conciencia base, este espacio dentro del corazón, este Purusha, está tan seguro de sí mismo que sería absurdo pensar que necesita ser salvado. Este Purusha no necesita ser liberado. Es un testigo que si ya está ahí, somos nosotros quienes no logramos llegar hasta él, ¿no? Pensad que incluso en la Sankhya Karika es Prakriti la que tiene que liberarse, es Prakriti la que hace todo el trabajo de desidentificarse. Purusha no puede pronunciar la fórmula liberadora de ello, no soy, no me pertenece, esto no es mío. Eso solo lo puede decir Prakriti. En primer lugar, porque el lenguaje le corresponde a Prakriti, al área de Prakriti. ¿No? Entonces es ella, es este elemento que reúne la mente, el cuerpo, ¿no? Y, igual que la mente puede esclavizarnos y llevarnos a especulaciones y por derroteros que son muy erróneos, que perturban nuestra paz, la mente también es la clave de nuestra liberación, nos puede llevar a lugares trascendentales, ¿no? A la mente de por sí no es ningún enemigo, no es ningún enemigo, entonces puede ser el remedio y puede ser la enfermedad, pero sin la mente no hay liberación, ¿no? Es como hay que pasar por la mente, debe ayudarnos, debe ser nuestra amiga, no nuestra enemiga, ¿no? También Menem describe esta idea de que en esta experiencia él llega a un conocimiento, pero no hay pensamiento. La idea de que conocer y pensar no son equivalentes, algo que ya está en el Vedanta y en todos los debates vedánticos, ya está esta idea de que pensar no es lo mismo que conocer, que hay conocimientos que se dan sin pensamiento. Va a tachar incluso en el siglo XX, va a hablar del hecho afectivo de alguna manera, bueno, él va a hablar de la ilusión sentida, ¿no? De nuestra relación con el mundo, se da a través de un sentimiento, no a través de una percepción y de un hecho epistémico, sino primeramente en forma de afecto, ¿no? Y eso es una forma de conocimiento. Luego está pues el momento en el que Menem tiene que salir al mundo y no se encuentra con fuerzas. Y se da este periodo de convalecencia no física, sino espiritual, ¿no? Este impulso por volver a la vida, pero ve que no puede, ¿no? Y de hecho se va a preguntar si alguna vez va a poder salir, ¿no? de esa habitación. Fijaos estas preguntas. ¿Podría alguien vivir durante un tiempo en el mundo con el sentimiento que yo tenía ahora? Había estado solo mucho tiempo en esa habitación. Sería tal vez una alucinación nacida de la soledad, este Purusha. ¿Podía alguien vivir la vida de un espectador sin ser un ermitaño, implicarse en el mundo y seguir conservando este lugar, ¿no? al que volver, este lugar de silencio al que volver? Menem va a decir que sí, va a decir que para él fue difícil. Incluso al principio creía que no sería posible, pero lo logra, ¿no? Dice, empecé a preguntarme si alguna vez volvería a desempeñar un papel normal, funcional en la sociedad. Empecé a dudar de si alguna vez asumiría las responsabilidades de vivir con otras personas, ¿no? Y obviamente sí lo va a hacer. Y va a encontrar en esta vuelta al mundo, en este regreso, una posición desde la cual se relaciona con el mundo y se integra en él y vuelve al mundo desde un posicionamiento lúdico. Va a encontrar un sentido del juego que no tenía antes. Y esto nos lleva a Lila, a un concepto fundamental también, y sobre todo para Río Aurobindo, ¿no? Hablando de filosofía india contemporánea, Lila, ¿no? El juego, que no es necesariamente un desprenderse del mundo y un pasar del mundo y desentenderse. No, no. Es un participar en el mundo y luchar en el mundo, pero desde una también sin perder lo lúdico, ¿no? Sin perder una relación con el mundo, que es muy necesaria, ¿no? Y eso se puede hacer desde este purusha, desde esta calma, que es realmente este espacio o este área de nosotros, el que luego nos permite ir al mundo y jugar nuestras causas y nuestras luchas desde otro lugar, ¿no? Sin que nos sobrecarguen, nos sobrepasen, eh, digamos, nos contaminen hasta el punto de que no podemos seguir luchando por ellas, ¿no? Esto pasa a veces. Entonces, para evitar esto, para servir en el mundo precisamente, esta experiencia es muy recomendable. O sea, que no hay que asumir que esta experiencia implica que tú te desentiendes del mundo y ya está, ¿no? Y vives para ti. No, ni mucho menos, ¿no? También la idea de que la desnudez de Prakriti, quitarse todas estas capas narrativas, implica una muerte simbólica. Menem va a decir, ¿no? Debes morir un poco, ¿no? Y de pronto te invade una tranquilidad
y corre como el agua a través de las células de tu mente, limpiándolas, ¿no? No piensas en nada en absoluto, sino tienes una conciencia cristalina y es el final de tu búsqueda. Esta es la experiencia que Menem describe, ¿no? A nivel fenomenológico, qué percibió, qué sintió cuando llegó a esta tranquilidad que lo invade. También Parrot, de nuevo, hay solidaridad con esta experiencia de Menem, porque va a decir que hay una muerte, ¿no? Que el buscador tiene que morir para que su conocimiento del verdadero lugar del yo eterno, ¿no? Purusha, pueda convertirse en un hecho, que se da una muerte simbólica en la búsqueda en el proceso del buscador sankiano. Esta es la idea de Parrot, su texto es muy heterodoxo y su lectura es muy arriesgada, muy valiente, a mí me gusta mucho, pero no deja de ser pues una visión que hay que tomar desde en su contexto, ¿vale? No es una visión clásica. Él considera que las estrofas del Sankhya son una biografía espiritual, ¿vale? Una biografía espiritual escrita por un maestro de Sankhya que va contando una experiencia que tiene que darse en el mundo con los ojos abiertos. Para él el Sankhya no es una tradición para ascetas renunciantes. Yo creo que a partir de aquí puede percibirse que la lectura de Parrot es bien irreverente y bien alternativa, pero a mí me sirve para ponerla en contraste o para, digamos, ¿no? Eh, crear una solidaridad con la experiencia de Menem, que también esta experiencia es bastante irreverente. Termina entonces Menem con una idea estética, ¿no? Hablando de esta, que me gusta mucho, ¿no? De cómo el buscador que está haciendo este ejercicio al final examina sus vidas pasadas, que no son más que sus narrativas pasadas, ¿eh? No reencarnaciones pasadas. Menem ni nombra la reencarnación ni probablemente no crea en la reencarnación. Está hablando de todas las vidas pasadas, todos los yoes públicos, ¿no? Que fue el escritor, no sé qué, el adolescente, no sé, el antinacionalista, etcétera, ¿no? Entonces uno va examinando esas narrativas pasadas, dice Menem, con la mirada tranquila del artista. El espacio, ¿no? Ese espacio dentro del corazón va a seguir permaneciendo. Incluso en compañía de otros, el buscador solo tiene que desear volver a ese espacio. Atraviesa sus yoes públicos, atraviesa el portal que es el yo privado y una vez más va a encontrar la paz. Y dice, ¿y por qué no va a poder hacerlo, incluso en medio del mundo? Si ha llegado esa experiencia no se va a, a desvanecer, va a permanecer ahí, ¿no? Tiene ya la paz que sobrepasa el entendimiento, pero en la que todo se entiende, ¿no? Bien, pues termino recordando que, esta experiencia de Menem que he compartido, leída en términos Sankhya Yoga, la he compartido en un artículo que podéis descargar. O sea, lo tenéis en forma de escrito, está en inglés, pero está ahí gratuito, podéis descargarlo si os interesa indagar más en este experimento, ¿no? También mi página web y en mi canal de YouTube tenéis el vídeo con María López, donde María va repasando más las obras de Menem, nos da una visión más profunda de este escritor, por si os interesa Menem, que desde luego yo recomiendo que lo leáis. Bueno, pues gracias, un abrazo y hasta pronto.